espacio pleural. Para eso nosotros necesitamos revisar ciertos puntos básicos, ¿ya? Como derrame pleural, entonces, entendemos que hay un líquido, ¿cierto? En el espacio pleural. Y ese espacio, en realidad, tiene líquido, tiene una cierta cantidad de líquido, pero si se basa a mayor cantidad por distintas causas, ya va a empezar a hacer efectos de compresión y va a involucrarse lo que es el sistema respiratorio. Para el recordatorio, entonces, nosotros tenemos como recordatorio un sistema linfático al cual llega a drenarse todas las otras sustancias, ¿cierto? Líquidos, extravasaciones, muy aparte de lo que es el torrente sanguíneo. Entonces la linfa llega a ser absorbida todas las otras sustancias del metabolismo tisular a lo que es el sistema linfático. Es muy poco hablado, nosotros no lo hablamos así a detalle, ¿no? Tampoco lo hacemos en la parte del ejercicio médico, pero sí existe, tendríamos que involucrarnos mucho más porque también maneja lo que es parte de los órganos linfáticos donde quedan, se podría decir, guardados, resguardados, donde queda para poder activarse todo lo que son las células linfáticas. Tenemos órganos linfáticos, vaso, timo, muchas otras sustancias también que se activan cuando hay procesos inflamatorios. Entonces, aquí llega a drenarse, ¿no? Más o menos en esta gráfica, todas estas sustancias que a la vez vuelven a lo que es el sistema circulatorio. Dentro de eso, entonces, las cadenas ganglionares mayormente se activan o se llegan a inflamar cuando hay procesos infecciosos, ¿cierto? Como en una amigdalitis, ustedes van a percibir, o ya tal vez ya han llegado a percibir, que hay una aparición de nódulos, ¿sí? Como proceso inflamatorio, si hay un proceso infeccioso a nivel urinario, entonces las glándulas inguinales también va a haber crecimiento, se van a encontrar las famosas bolitas, ¿no? Entonces, son estos famosos cambios que empiezan a tener una mayor importancia y en este tema lo vamos a tocar bien. Entonces el sistema linfático que corresponde a los vasos linfáticos, ganglios linfáticos, órganos linfáticos, ahí hacemos mención al timo que se da en su edad prematura, vaso, amígdalas, las placas de Peyer que se encuentran en el intestino y las células de los linfocitos que están involucradas con esta cadena ganglionar. Entonces estos vasos linfáticos lo que nos interesa es lo que va a absorber las sustancias que llegan a lo que es la cavidad pleural para poder hacer un regulamiento, para que haya un equilibrio de líquido, ¿no? Ese líquido que nosotros tenemos en la cavidad pleural nos sirve a modo de poder hacer un movimiento sin fricción para que pueda haber una amplitud, una insuflación, ¿no? Que pueda llegar a tener una lubricación alrededor de lo que llega a ser los pulmones. Nosotros sabemos que en los pulmones tenemos una capa visceral y una capa parietal, o sea, una membrana, igual como al hígado que nosotros conocemos, ¿cierto? Tiene una capita delgada. De igual forma, el pulmón tiene una capita delgada y la misma capa le está adosando a lo que es la cara interna de la caja torácica. Entonces, en ese espacio es donde se llega a reunir líquido. Nosotros tenemos una cierta cantidad de líquido. Dice, la pleura es una membrana serosa que recubre al parénquima pulmonar, el tejido pulmonar, ¿no? El mediastino, diafragma, la parrilla costal, se divide en pleura visceral en relación a la víscera del parénquima pulmonar y la otra que es parietal en relación a la cara interna de la caja torácica. Entre ambas hojas pleurales queda un espacio virtual. A veces las preguntas le dicen, ¿cómo está conformado el espacio virtual y qué cantidad de líquido tiene habitualmente? La cavidad pleural, donde solo existe una pequeña cantidad de líquido pleural que actúa como lubricante durante los movimientos respiratorios, ¿no? Ayuda a lubricar. Entonces, esta cantidad de líquido, menos de 15 ml, ayuda a poder lubricarse en ese movimiento respiratorio, pero puede aumentar hasta 4 litros, 6 litros, hacer agotamiento, compresión, colapso pulmonar.
parietal. Fíjense aquí en esta gráfica, aquí hay una repercusión y lo mismo lo vamos a tener que ver en una imagen radiográfica, vamos a tener que determinar, ¿será que este pulmón tiene el mismo funcionamiento que uno que no está colapsado? No, y hay una alteración de compresión, ¿sí? Puede haber engrosamiento de estas membranas pleurales y tener que llegar a una cirugía en una segunda instancia, o simplemente tener que ser, dependiendo de la causa, ¿no? Bien drenarse o llegar a utilizar medicamentos como nivel. Hace mucho la causa. Por ejemplo, si hay una falta de proteínas, la presión oncótica va a disminuir. Entonces, hay extravasación de líquido a un tercer espacio, como cuando hay edemas, ¿no? En los niveles superiores, hay una congestión cardíaca. De igual forma, todo ese líquido va a llegar a lo que es este espacio pleural. Entonces, ahí dentro de las cosas que nosotros tenemos que activar, entonces, mejorar la presión oncótica, mejorar lo que es la calidad de la albúmina, la albúmina como ingesta. Fíjense que la causa está variando. Ahora, si fuera un proceso infeccioso, donde hay una alteración de las membranas capilares, ¿cierto? Como una neumonía, una tuberculosis pleural sobre todo, entonces también va a haber extravasación de los capilares hacia este espacio. Entonces ahí el tratamiento ya va a ir variando. El líquido pleural puede originarse en capilares de la pleura parietal, ¿no? El espacio intersticial pulmonar, el vaso linfático, sanguíneo intratorácico, cavidad torácica. Su reabsorción, ¿no? Debido a los gradientes. Fíjense que les dice que alrededor de todo lo que es el pulmón llega a haber exotomas que llegan a absorber hacia los vasos linfáticos esa cantidad. La misma cantidad que se produce es la misma cantidad que se reabsorbe, sin ninguna alteraciones. Se forma a partir de los vasos, se forma a partir de vasos sistémicos, ¿no? De las membranas pleurales. Hay una producción, les dice, de 0.1 a 0.2 ml kilogramo de peso. De 5 a 15 ml, ¿no? Aquí si el paciente tuviera 100 kilos, estamos hablando de que llegaría a producir 100 ml, pero también hay una reabsorción similar y diaria, continua, ¿no? Que no está permitiendo que haya esa cantidad, pero se calcula que hay ese drenaje. La tasa de recambio entonces es del 11%, en una hora se calcula que más o menos 0,01 ml por kilogramo se llega a absorber, o las vías linfáticas sobre todo. La absorción, dice, es igual a la tasa de formación de 0,1 ml kilogramos, pero puede llegar a incrementarse hasta 0,28 ml por kilogramo peso. Entonces es similar. Ahora, hay dos características de ese derrame pleural, que llega a ser los transudados y los exudados. Los transudados tienen una característica clara, amarillo palescente, y va a llegar a dar a la complicación mayor de muchas patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva por extravasación de capilares, cirrosis hepática por la alteración de la presión oncótica. Nosotros sabemos que en el hígado se hace todo el metabolismo, ¿no? Proteico. Entonces, si hay una insuficiencia hepática, como en una cirrosis donde ya no hay un funcionamiento metabólico, la calidad de proteínas va a disminuir, la presión oncótica disminuye. O sea, la albúmina funciona en lo que son los vasos como si fueran unos taponcitos, ¿cierto? Si eso disminuye, entonces como si fuera una manguerita que uno pone luego y va a empezar a hacer un tercer espacio. Entonces, eso se le llama presión oncótica, la disminución de lo que es la calidad de proteínas con extravasación. Entonces, cirrosis independiente de la causa que sea, ¿no? Puede ser también una intoxicación hepática, se altera la parte metabólica y extravasación de líquidos, síndrome nefrótico, hipoalbuminemia puede ser carencial, ¿no? El hecho que uno tenga un buen peso no significa que tenga una buena nutrición, pueda que se esté alimentando de comidas no muy nutritivas, que dentro de su comida no esté equilibrada, que solo sea hidrato de carbono, o sea simplemente energético, ¿no? Frutas, como tal vez algo de verdura. Entonces la parte proteica funciona un gran papel. Dentro, por ejemplo, de la alimentación, ¿qué va con la parte proteica? Carnes, el huevo como ovoalbúmina, va la soya, nosotros somos fuertes productores de soya, quinoa, lenteja, frijol, el poroto, comerse una feijoada. Entonces, fíjense que nos vamos desencadenando en lo que son las causas.
Atelectasia puede ser por trauma, por enfermedad. Atelectasia ya es un colapso de un segmento o de una totalidad del pulmón. En ese espacio que queda puede llegar a reunirse líquido pleural más de la capacidad que llega a tener. Pericarditis constrictiva relativo a un borde pulmonar que hemos avanzado en la anterior clase. Causas de derrame expirativo. Infecciones, ¿ya? En relación a las infecciones, por ejemplo, en lo que son las neumonías o la tuberculosis, hay sustancias anafilácticas que llegan a pasar a estas áreas, irritando lo que son las pleura, hace una pleuresis. Entonces ahí empieza a haber una extravasación de los capilares, o también hay una obstrucción de los vasos linfáticos, aumentando lo que es la presión capilar de estos vasos, ¿no? Con lo consiguiente que es no tener un buen drenaje e ir acumulando en ese espacio virtual. Iatrogénicas, perforación del esófago. ¿Cuándo podemos hacer una perforación del esófago? Por ejemplo, en estos pacientes que hacen una parada digestiva alta, es frecuente utilizar endoscopías digestivas para estudio o para cauterización, o que tengan una hipertensión portal, una hipertensión de varices esofágicas para poder hacer una esclerosis, ¿no? Entonces, fíjense de que dentro de ese procedimiento, iatrogénico quiere decir lo que el médico, ¿no?, el trabajador en salud puede ocasionar. Fármacos, escleroterapias esofágicas, neoplasias, puede ser un tumor pleural, un tumor pulmonar, torácico, que esté comprimiendo lo que es los vasos linfáticos, ¿no? Entonces, hay un aumento de presión de líquido por obstrucción de vías linfáticas. El quirotórax o pseudoquirotórax por la ruptura de los vasos torácicos también tiene su característica, cómo llega a salir el líquido, y entre otras pancreatitis, infarto pulmonar, radioterapias, acidosis, sepultura, enfermedades inmunitarias, ¿no? En las enfermedades inmunitarias, sobre todo, hay alteración de la difusión de capilares, igual como en la neumonía, ¿cierto? Había alteración de la membrana. Entonces, eso se da por el hecho de que todo lo que es el sistema del tejido conjuntivo empieza a alterarse, porque es ahí donde empieza a activarse la inflamación de estas enfermedades. Las causas más frecuentes: insuficiencia cardíaca, neumonía, tuberculosis y neoplasias. ¿Listo? Las neoplasias pueden ser varias, ¿no? Es extensa, no es que uno tiene cáncer y hay supercelular de A a la Z de cada uno de los diferentes tratamientos que pueden estar ubicados en distintas áreas del pulmón. Bien, puede ser, por ejemplo, un cáncer esofágico que esté comprimiendo las vías linfáticas, puede ser un cáncer pleural o una metástasis pulmonar de origen cervical. Entonces son varios, pero nos quedamos como neoplasias, ¿ya? Entonces, el derrame pleural, habíamos hablado de que se dividen de acuerdo al origen, de acuerdo a la característica, en dos grandes grupos de las características de los transudados y de los exsudados, ¿ya? Los transudados, entonces, hay una ultrafiltración del plasma, hay aumento de la presión hidrostática, la presión oncótica está disminuida, hay alteración en la circulación sistémica, ¿no? Por eso es que ahí, por ejemplo, como ejemplo, estamos con la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o síndrome nefrótico, estamos con lo que es la hipoalbuminemia, ultrafiltración, presión, aumento de la presión hidrostática. En cambio, aquí en el exudado hay permeabilidad de los vasos pleurales y de las proteínas, hay obstrucción de los vasos linfáticos, hay enfermedades en la pleura. Lo más frecuente que nombra es la tuberculosis pleural, que es una tuberculosis extrapulmonar. Hay 6 mecanismos que se llegan a identificar para que se pueda producir el aumento del líquido pleural, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Una de las primeras como mecanismo es el aumento de la presión hidrostática. Dice, cuando se elevan las presiones capilares en la circulación pulmonar, se da insuficiencia cardíaca, otras menos frecuentes como la pericarditis congestiva. En la anterior clase habíamos hablado de lo que era la hipertensión pulmonar,
elevación de las presiones capilares, la circulación pulmonar. Descenso de la presión osmótica en la microcirculación, extravasación. Las paredes osmóticas, nosotros tenemos bastante desigualdad en lo que son los capilares, los vasos, ¿cierto? Si no, fíjense que tendríamos una extravasación tanto de sangre, de líquidos extracelulares, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, la pared capilar o la pared vascular tiene sus componentes en relación a manejar presiones de difusión, presiones osmóticas, presiones capilares, para que haya intercambio de sodio, potasio, intercambio de líquidos, y también para que pueda salir la nutrición de estos paquetes vasculares. Pero hay un descenso, o sea, hay mayor extravasación, sale más de lo que es el paquete vascular. Cuando estas presiones osmóticas, a causa de lo que es el descenso, ¿no?, de lo que es la albúmina, la hipoalbuminemia o hipoproteinemia, la presión, el descenso de la presión osmótica está alterada. Entonces, ¿cuándo se da? Cuando hay un síndrome nefrótico, desnutrición, hepatopatías crónicas. Les dice, es poco habitual por la gran capacidad que tiene la circulación hepática. Es poco habitual, pero sí se llega a dar. Para que tenga, por ejemplo, una insuficiencia hepática, puede ser posalcohólica, una cirrosis hepática, medicamentosa, o puede ser una hipertrosis hepática por consumo excesivo de grasas saturadas. Entonces, va a haber esta extravasación de líquido hacia esta calidad. Ahí fíjense que ya el tratamiento es distinto, ¿no? Y va a variar el procedimiento terapéutico de acuerdo a la cantidad que llegue a haber en el espacio. El aumento de la presión negativa del espacio pleural. Entonces, a mayor espacio, mayor cantidad de líquido. Por distintas causas puede haber una atelectasia. La atelectasia es el colapso del pulmón, ¿sí? Puede haber pequeñas atelectasias en el enfisema, no llega ya a haber una insuflación del pulmón, ¿no?, deterioro, estrés oxidativo. Entonces, todo este espacio es llenado por líquido pleural. Hay un colapso total o parcial del pulmón con causas varias, o también puede ser con una obstrucción, les dice de Montgomery. La literatura les nombra, por ejemplo, cuando un paciente está intubado, no tiene un movimiento respiratorio adecuado, entonces hay gran cantidad de formación de morbo. La obstrucción de esta vía respiratoria puede hacer que se colapse los alveolos, ¿no? A mayor colapso, entonces mayor espacio negativo se conoce, mayor espacio para que pueda acumularse el líquido pleural. Aumento de la permeabilidad de la microcirculación. Esto está relacionado sobre todo con procesos exudativos de causas infecciosas inflamatorias. Les dice que hay una aparición de anafilotoxinas, ¿no? El aumento de la permeabilidad podría iniciar a través de las anafilotoxinas producidas a partir de complementos que son fagocitados por polimorfonucleares y macrófagos en el espacio pleural. Ejemplo, la pleuresis inflamatoria, infecciosa, la tuberculosis. Ahora, ¿qué son estas anafilaxias? Son complementos. Hemos hablado que en el sistema de lo que es el proceso de inflamación, que se da por ejemplo una neumonía, ¿cierto? En la pared alveolar se activaba lo que eran los macrófagos alveolares y iban a llamar, de acuerdo a la causa que era, que llamaban a más neutrófilos, llamaban a más eosinófilos, y dentro de eso se desencadenan unos intercomunicadores que son complementos de la inflamación, y estos llegan, de acuerdo a la enfermedad, a presentarse, ¿cierto?, por la gran circulación que nosotros tenemos, porque la sangre recorre todo el organismo, todo el cuerpo, llega a presentarse en lo que son las pleuras. Entonces, nombra como de característica la tuberculosis pleural. Para que haya llegado hasta la pleura, tuvo que haber pasado ya por todo nuestro sistema circulatorio, ¿no?, haber hecho una siembra en lo que son las pleuras. Entonces, esas toxinas llegan a infectar las pleuras, llegan a producir una inflamación pleural, y por ende va a haber un aumento de la permeabilidad de la microcirculación, mayor cantidad, es como si hubiera mayor cantidad de secreción, mayor cantidad de producción de líquido pleural, ¿no? Pese a que su drenaje esté perfecto, pero hay mayor cantidad. Sabemos que es 0,1 de producción y 0,1 de drenaje.
urinaria, ¿no? Y de este otro lado, de igual forma, llega a lo que es el bronco gastrocefálico, ¿no? A la zona. Los vasos linfáticos igual drenan sobre lo que son los vasos venosos. Entonces, dentro de todo esto, puede que haya compresión de esos vasos. Entonces, ese deterioro o la ruptura de lo que llega a ser por acá, que dice el conducto torácico, ¿no? Da origen a un derrame pleural, pero tipo de quilotórax, o sea, que tiene contenido de linfa. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, tiene una característica blanquecina, o también puede ser un derrame por radiación. Cuando hay una posradiación, en estos casos de cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de pulmón, de pleura, la radiación, pese a que los físico-químicos determinan cuánto de proyección van a tener con las capas que nosotros tenemos, igual llega a abarcar alrededor, ¿cierto? No hay una delimitación precisa. Que digamos, si el tumor es 2x2, la radiación va a ser 2x2, no es tan precisa, es un aproximado. Entonces, todo alrededor va a haber un tejido inflamado, ¿cierto? Donde puede haber también rupturas, deterioro, un envejecimiento de ese tejido. Por eso es que se pone como ejemplo la posradiación. Movimientos destruidos desde el peritoneo. Les dice que hay vasos, ¿no? Microvasos linfáticos están de lo que es la cavidad abdominal, llegan a tener una comunicación cavidad abdominal con cavidad torácica. Entonces, si llega a tener una ascitis por una insuficiencia renal, insuficiencia hepática, hipertensión, extravasación, tumor del MEX, que es el tumor de Barrett, cualquiera que sea la causa, va a haber entonces salida hacia este espacio pleural a través de los linfáticos diafragmáticos de pequeños tamaños. Derrame pleural es secundario a cíclico, proceso pancreático también con la proximidad que llega a tener. Cuadro clínico. Tenemos dolor pleurítico. Hay ramas sensitivas que están adosadas en lo que es la caja torácica interna, la pleura. Cuando ya empieza a haber dolores que hay una inflamación, irritación de este paquete nervioso. También les dice que, de acuerdo a la anatomía, nosotros tenemos un nervio frénico, ¿no? Que está pasando por lo que es el orificio diafragmático. Entonces, también si hubiera una alteración de salida, va a haber dolor en toda su trayectoria, hombro, ¿no? Cuello, pero es a causa de haber involucrado ya con ese paquete nervioso. Entonces, dolor pleurítico, disnea por la compresión que hace, todo el efecto de lesión ocupante, en este caso, ocupa un espacio, ¿cierto? Es líquido, pero ocupa un espacio, va a producir disminución de la capacidad pulmonar, de la capacidad respiratoria, o sea, tiene menos cantidad de pulmón funcionante, está colapsando. Dos, de acuerdo si fuera tipo exudativo o infeccioso, puede presentarse también la fiebre, ¿no? Depende de la cantidad de líquido y acúmulo en el espacio pleural. Puede ser un derrame pleural leve, moderado, severo, sin la totalidad del pulmón. Examen físico. Entonces, a la infección todavía puede cursar como normal, con menos 300 ml de líquido pleural, cualquiera que fuera la causa, ¿ya? Fuera de causa por déficit proteica, por trauma, infecciosa. Hay disminución de la movilidad torácica en el lado afectado, ¿no? Hay menos expansibilidad, una expansibilidad cortada. Puede haber abombamiento en el tórax afectado. Fíjense acá, en esta puede ver, ¿no? Un abombamiento. Como está ocupado por líquido, a la percusión, ¿qué vamos a percibir? Pánico mata. Perfecto. Eso es lo que les dice, percusión mata. A la palpación, disminución o abolición de las vibraciones vocales en el lado afectado. Ahora, la auscultación, el murmullo vesicular, ¿cómo tendría que estar? Disminuido o abolido, ¿no? Sobre todo abolido. No se va a escuchar nada porque no hay pulmón ahí, o sea, no hay esa ventilación que tiene que suceder en lo habitual, no hay. Está lleno de líquido. Tenemos exámenes de apoyo, los rutinarios, los complementarios, todo lo origina tanto el
base de una extravasación por un sangrado, ¿no? Química, creatinina, función renal, si está entre parámetros normales, si no hay un síndrome nefrótico. Ahora, los complementarios del diagnóstico. Dentro de eso, uno de los primeros exámenes que vamos a pedir es una radiografía simple de tórax, donde vamos a llegar a ver lo que es, ¿no? una opacidad en relación a la claridad que vemos relativo al otro pulmón. Hay pérdida de los ángulos costofrénicos, costodiafragmáticos, ¿no? Fíjense el pulmoncito, pareciera como una selectasia, ¿no? En la ecografía es este líquido que ustedes ven, color negrito. Estaríamos aquí el hígado, debería ser el diafragma, las bases pleurales. Nos ayuda cuando hay escasa cantidad de líquido, pero pese a que en este caso hay una repercusión y nosotros necesitamos hacer bien un diagnóstico terapéutico para sacar qué tipo de líquido está ahí, para llevar a examinar qué química tiene, si tiene células neoplásicas, si tiene bacterias. Entonces nos ayuda también, ¿no? Nos diferencia, dice, si la imagen es sólida, líquida, para poder hacer una tomografía. Ahora, la tomografía, por ejemplo, hemos tenido muchas placas así, muy frecuentes en el hospital, que sin determinar causas, si podemos considerar que una comorbilidad, podríamos considerar directamente el derrame pleural. Pero en ciertas ocasiones no es solo líquido, o en su totalidad es solo una masa pulmonar, ¿no? Que está ocupando ese espacio. Y se podría ver similar a un derrame. Entonces eso ya nos llega a determinar. Pero ¿en quiénes llegamos a ver? En personas que ya tienen un grado de avance oncológico, estadio 3, 4. Y sabemos que mayormente ya han tenido antecedentes o por otras causas, como si se haya hecho metástasis, siembra de células cancerígenas en el pulmón. Pero si no tiene comorbilidad, un paciente que no tiene comorbilidad, tuberculosis, o se cayó y vemos estas imágenes, ¿no? Sin otros antecedentes, entonces nuestro diagnóstico ya está hecho. Es un derrame pleural. Ahora, a determinar causa, el procedimiento de tratamiento va a ser igual, determina la causa, pero necesitamos saber cuál es su causa, ¿no? Solo es una toracocentesis, sacar el líquido, pero para poder hacer que no se vuelva a tener líquido o disminuir esos eventos, necesitamos siempre saber causa. Aquí hay un derrame pleural masivo, ¿no? Entonces, seguramente hay un abombamiento de lo que es la caja torácica, va a haber ruido, murmullo vesicular abolido, no va a haber una cavidad vacía, donde nosotros cuando lleguemos a percutir se determine que es pánico, va a ser mate. Aquí igual, un derrame moderado de lo que es el pulmón del lado derecho, signos radiológicos, borramiento de los senos costodiafragmáticos, ¿no? Signo del menisco, desplazamiento del mediastino, corazón, tráquea, cuando es masivo, voy a volver a este, aquí no se nota mucho acá, desplazamiento de este, ¿no? El corazón llega a tener un eje diferente. Aumento de los espacios intercostales, cuando hay derrame. Estos espacios están más aumentados que los del lado contrario, ¿no? El derrame pleural. Cuando es escaso el líquido, no siempre se puede llegar a percibir, y eso les dice menos de 300 se puede llegar a no percibir. Entonces, pero cuando tiene algún efecto sobre la parte respiratoria, nosotros podemos pedir una placa torácica lateral. Entonces, le pedimos al paciente que durante media hora o una hora esté reposado en esa posición para que todo el líquido vaya por gravedad al mismo nivel, ¿no? Lo mismo cuando el paciente ha estado echado mucho tiempo, entonces se pide que esté sentado para que todo el líquido vaya descendiendo, vaya acumulando, si nos dé una característica de nivel.
Cuando está masivo, ¿no? Él dice que hay cambio de lo que es la estructura mediastínica, un abombamiento hacia el lado contrario, el desplazamiento contralateral del mediastino, o sea, toda la estructura mediastínica, desde el corazón hasta la tráquea, todas las estructuras, ¿no? El derrame masivo, ¿no? Fíjense toda esta opacidad. La opacidad le decimos a lo blanco que vemos, claridad a lo negrito porque estamos hablando de aire. Entonces esta placa tiene una claridad, ¿cierto?, en todo lo que es el campo pulmonar. De hecho, es una opacidad con efecto de masa, con desplazamiento de los componentes mediastínicos, ¿no?, del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Cuando el gesto de frente a la placa es en esta posición, derecha, izquierda, es decir, porque el paciente está de frente a mí. Esto es toda la distribución. El pulmón se ve, así como ven, bastante blanquito. La opacidad, la mayor parte de la totalidad del hemitórax, ¿no? Ahora les hablo de estas características. Fíjense que aquí hay una curva. Todos los negritos, si pudieran fijarse de atrás, está dibujándose como una escala de X, pero con curva, ¿no? Eso es un signo que se llama la curva de Damoiseau. Se ve Damoiseau se ve. Entonces correspondería, fíjense, a este ángulo de acá, ¿cierto?, a esta curvita que está en la placa indicado de esta manera. Igual forma a la aplicación, entonces, que vamos a utilizar murmullo vesicular abominable. Por eso es importante que ustedes vayan practicando lo normal, que vayan auscultando cómo es el sonido ventilatorio. Murmullo vesicular conservado, ¿no? Solo me voy a dedicar a esto de esta semana. Cuando hemos hecho el SOAP en la anterior clase, nos falta escribir bastante, de la mayoría. Dentro de ese segmentario de revisión, entonces, llegamos a tórax, de tórax vemos la simetría, vemos la expansibilidad, que en este caso sí vamos a llegar a describir. Y me voy a pulmones. Pulmones, entonces, me refiero sobre todo a la auscultación. Y lo describo como murmullo vesicular, en este caso, abolido. Si fuera una neumonía, murmullo vesicular disminuido con estertores crepitantes de mediana burbuja. ¿Listo? Ahora, si fuera una congestión pulmonar o un edema pulmonar, seguramente va a ser mediana burbuja porque se va a poder escuchar. Entonces, en la descripción secundaria lo vamos a colocar. Aquí tenemos otra imagen, la radioopacidad homogénea sin broncograma aéreo, que es lo característico de una neumonía. El límite superior es una línea curva ascendente. Aquí está el famoso signo del menisco, esta partecita de acá. ¿Listo? Fíjense, es la misma curva de la Damoiseau, pero es otra literatura que habla en ciertas ocasiones y es simplemente esta partecita que se llega por estos ángulos fototécnicos, que es para abajo y en cambio está para arriba, ¿no? Es un pequeño ángulo, una opacidad que va hacia arriba. La ecografía también nos ayuda, ya lo hemos mencionado, nos ayuda a facilitar y a determinar si hay alguna otra patología de comorbilidad cuando son derrames pleurales escasos. Aquí en la escala de Grisel, entonces lo vamos a ver como una hipocondensación por la claridad que tiene, no necesito a lo negrito que vean siempre líquido. La tomografía, entonces, ¿qué nos define? A diferenciar patología pleural de pulmonar, me refería a eso. Si es que hubiera alguna comorbilidad, sobre todo en masas tumorales, es importante que ustedes pidan un segundo examen. A veces no siempre tenemos los dos exámenes, la máquina de tomógrafo, no está suficiente como primera cirugía radial. Ya si hubiera una comorbilidad con características de clase independiente, al origen que sea de cervix, sea de piloides, siempre las señoras hacen metástasis
no es líquido, es masa, como diferencial. Nos ayuda entonces a diferenciar patologías pleurales de pulmón, ¿no? Determinada patología pulmonar que dicen que si hay otra enfermedad de comorbilidad, vía terapéutica, a veces están encapsulados los derrames, por línea de metasa, tienen engrosamientos pleurales, ¿no? Por las pasopleuras. Aquí tenemos el derrame, esta es la radiografía, la de tórax, la curva de la Missan, y aquí está, ¿no? El derrame. Entonces, ese igual, el derrame izquierdo, ¿no? La placa centroarticular de frente. A lo que podemos apreciar, entonces, es un derrame de moderado a severo, por la gravedad, por lo cómo es echado el paciente, entonces está en la parte torácica. Si yo al paciente siente derrame moderado y lo hago sentar al paciente, no creo que llegue hasta vértice, por gravedad va a tener, es como una botellita, va a tener entonces ubicarse hasta lo que es la mitad del pulmón, la mitad de la pleura, ¿no? El mejor que lleguen a ver hasta vértice, pues probablemente pueda que llegue hasta el vértice en las plaquitas de tórax. Pero si ustedes lo sientan, ¿no? Al paciente con una botella de leche, entonces está hasta la punta, ¿cierto? Lo ponen rectito, para que sea solo la mitad. Para eso nos llega a ayudar también las placas para ver hasta dónde está el derrame pleural. Las radiografías como la tomografía. La toracocentesis, entonces, es un procedimiento para dos planes. Un plan terapéutico, porque ya hay dificultad respiratoria, y la otra para un plan diagnóstico, para saber cuál es el contenido de ese líquido. Si es un contenido purulento, es un contenido de un transudado que no necesita alguna otra medicación más que ver la causa y determinar el tratamiento. Entonces se extrae el líquido de la cavidad pleural con fines diagnósticos y terapéuticos, ¿no? Terapéuticos para que el pulmón pueda expandirse nuevamente, para que disminuyamos ese derrame pleural. A mayor derrame, mayor dificultad, mayor colapso, mayor dificultad respiratoria. Todos los derrames deben ser funcionados, excepto que se conozca la causa del derrame o que sea pequeño. Paciente sentado, dice entre el séptimo a noveno espacio intercostal posterior. ¿Sí? Ahora, si es encapsulado, probablemente necesitemos mayor pericia, que venga el cirujano de tórax, el cirujano o el cirujano de tórax, algo que tenga mucho más práctica. Cuando llevamos a hacer el análisis de los líquidos, pueden tener estas características que ustedes están viendo acá. Lechoso, ¿no? Cuando hay ruptura de vasos linfáticos, o hay una obstrucción, o hay deterioro, entonces el líquido puede ser blanco, espeso, como leche, ruptura del conducto torácico. Puede ser de color rojizo, ¿no? Un hemotórax, traumas, caídas, accidentes de tránsito, laceraciones de tórax, costillas, todo ese sangrado o microsangrado que tenga, si es que eso, a lo menos un trauma cerrado traiga lo que es el espacio pleural, ¿no? El sangrado. Van a tener que hacer una toracocentesis porque primero se va a infectar, segundo que va a empezar a colapsar, tercero que sigue sangrando, entonces se necesita hacer medidas evacuatorias terapéuticas. En este caso hay bastante sedimento, característica purulenta, puede ser fétida o no fétida. Mayormente esa es la característica de los tuberculosis. O una neumonía en estos pacientes inmunosuprimidos, que tengan síntomas de deficiencia adquirida, VIH, puede ser leucemia, ¿no? Puede ser una neumonía, que para nosotros es una simple neumonía, para ellos
Lo que más frecuente dice se encuentra el líquido amarillento, fluido, transparente, generalmente inoloro, son los trasudados. ¿Ya? Entonces, fíjense, puede ser ceroso, claro, en caso de trasudado, amarillito, intensidad, puede ser serohemático, el hemotórax. Por si acaso también esto se presenta en metástasis pulmonar o llaves pulmonar, no solo en traumas, no solo en traumas de tensión. Puede ser turbio para neumónicos complicados, o sea, los infecciosos, ¿no? Los turulentos, el enfisema también. Entonces, la toracocentesis puede ser que, de acuerdo a la clínica que haya tenido, la radiografía, se busca el espacio, se hace la asepsia y se empieza a hacer un drenaje, ¿no? O también, de acuerdo al caso que sea o a lo complejo que tenga de patología, puede ser guiado por una ecografía, ¿sí? Examen dirigido por imagen. Diagnóstica o terapéutica. Diagnóstica, ¿no? Derrame para neumónicos, sospecha tuberculósica pulmonar o cualquier otra enfermedad, o pesquisa de esfera neoplásica. O también podemos llegar a determinar, pese a que son trasudados, si es que está mucho tiempo, puede funcionar como una caja de colección de producción de proliferación de bacterias a la larga, puede convertirse. Pero por ahora nos quedamos como trasudado y exudado. En la terapéutica, es a que el neumotórax, atención, es ventilación a aire, también una toracocentesis sirve para poder hacer terapéutica, ¿ya? Derrame pleural masivo con insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Una absoluta no hay. Relativas. Tratamiento de anticoagulantes. Siempre se hace el procedimiento que es hacer una punción en el espacio séptimo a noveno, puede producir un sangrado masivo, ¿no? Hay alteración de la coagulación. ¿Cuándo hay alteración? Cuando hay tratamiento de anticoagulantes por un trombo o simplemente hay alteración de la coagulación por insuficiencia hepática o por cualquier otra causa, ¿no? Diastesis hemorrágica, lesiones cutáneas en sitios de función. Entonces son las relativas. O sea, las relativas quiere decir, dependiendo, ¿no?, la posibilidad, pueden hacer o no hacen, no es el total que no se debería hacer. Si es que el paciente está con mucha insuficiencia respiratoria, tiene lesiones, puede ser, por ejemplo, nervios, pese a la infección que tenga, pese a que ustedes pueden contaminar mayores espacios, porque podría ser líquido transudado, pese a eso, a contaminar, se tiene que hacer la función porque necesitamos mejorar la función respiratoria, que hace un paro respiratorio, versus infección viral que vamos a tratar, a versus un paro respiratorio, entonces ponemos un equilibrio, hacemos el procedimiento. Bien, ¿cómo llegamos a determinar si es un exudado o un transudado? El líquido pleural tiene sus componentes celulares, tiene sus componentes químicos, que vamos a ver qué características tiene cuando es un exudado y un transudado. Cuando es un exudado, hay mayor cantidad de células polinucleares, ¿no? Les dice, por ejemplo, que la glucosa, el pH, están disminuidos. En cambio, en un transudado están aumentados. Todo lo demás está disminuido. Por ejemplo, las proteínas en un transudado están menor a 3 gramos de cilitro. En cambio, en un exudado, fíjense, en el frasquito que ustedes han visto anteriormente, era como una sustancia espesa, ¿cierto? Entonces, es en relación a la cantidad de proteínas que tengas. En el examen que llegue a tener, se saca el líquido y se lleva al laboratorio, justamente para determinar qué celularidad tiene el citoquímico, la química que llega a tener, ¿no?, el citoquímico, el citológico, y siempre se llega a cultivar, ¿ya? Entonces, proteína mayor a 3 gramos por decilitro de ese líquido tiene una característica de exudado. Menor a 3 gramos transudado. Entonces, probablemente sea un síndrome nefrótico, una hipoaluminemia, ¿no? La relación, de acuerdo a lo sérico, entonces mayor a 0,5 y en cambio en el transudado menor a 0,5. LDH, la deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica es una enzima y mayormente en los músculos
mayor a 200 unidades por litro. En cambio, el otro, fíjense, es menos, ya que es menos en el transudado. Coeficiente en relación a la desbiotuna salánica, por si acaso la desbiotuna salánica también se puede llegar a sacar en un laboratorio serio, así como un hemograma, que es un tipo de sangre, se lleva al laboratorio también. Pero esto estamos llegando a determinar en relación a lo que es el líquido pleural. El pH, ¿no? Como la sangre también tiene su pH, en lo que es un exudado está disminuido, se considera el valor de 7.3. En un transudado mayor a 7.3. Glucosa está disminuida, glucosa está aumentada, colesterol está aumentado, está disminuido en el transudado. Fíjense esas características de diferencia. La leucocitosis o los polimorfos nucleares hay mayor de 1000, ¿no?, por metro cúbico. Me faltó algo de 3, dice, ¿no? Metro cúbico. En cambio, aquí está disminuido. Fíjense que lo que nos varía acá, porque todo es a más y a menos de acuerdo a LDH, proteína, glucosa, colesterol, polimorfos nucleares, es en relación a pH y a glucosa. ¿Listo? En transudado, para que ustedes aprendan más rápido, lo que es pH y glucosa está aumentando. Todo lo demás está disminuido. Es pregunta de examen de residencia, es pregunta de examen de su examen que van a tener más adelante. ¿Cuáles son los criterios del año? ¿Listo? ¿Cómo llegan a determinar si es exudado o transudado? Entonces, de acuerdo a estas características, mediante los exámenes de citoquímico, ¿no?, que se llega a ver el laboratorio. Exudado, criterios de Lyne, de transudado. Está relativo a esto. ¿Ya? Fíjense, todo es en menos. Proteínas menos. Coeficiente de proteínas pleural menos. LDH menos. Coeficiente de LDH menos. Colesterol menos. Leucocitos menos. ¿Qué es lo único que es más? pH y glucosa. Perfecto. Y al otro lado es lo contrario. Todo es en más, menos el pH y la glucosa que están disminuidos. ¿Qué es lo que tienen que aprenderse? Que se tienen que revisar lo que es proteína, LDH, pH, glucosa, colesterol y leucocitos. ¿Ya? Seroso o serohemático, entonces recuerden que significado específico, un significado específico, ¿no? El seroso, el transudado. Hemorrágico, trauma, malignidad. Lechoso puede ser en relación a ruptura de lo que es el conducto torácico o colesterolemia, empiema. Puede ser una infección por hongos, amarillo, verdoso, artritis reumatoidea, viscoso, necesito. La prueba de Ribalta. Esta prueba de Ribalta se saca una pequeña muestra de líquido pleural y se llama sobre unas sustancias de agua más y otros químicos más. Se llega a determinar solo con esta pequeña pruebita, sin lo otro del químico, ¿no?, de la celularidad, para decirles si es transudado o exudado, de acuerdo a la reacción que llega a tener por el tiempo que se utiliza. No necesita mucho líquido, mucha muestra. A veces cuando no se tiene mucha muestra, simplemente hacen la reacción de Ribalta. Nos da más o menos un aproximado, ¿no?, que dividimos si es cuál de las dos es. Entonces se pone una rojita, lo que es la prueba de ensayo, les dice. La prueba se realiza con una muestra de líquido pleural, considerando si es negativa. Si es negativa, es positivo para el transudado. Quiere decir, si a ese preparado de reacción de Ribalta ponen una gotita de líquido pleural, ¿listo?, y se disuelve, ¿no?, entonces eso es negativo, lo considera como negativo, reacción de Ribalta negativa. Quiere decir que eso es un transudado. Pero si no se disuelve, no queda en las paredes, flotando, queda en las paredes todo ese líquido pleural que colocaron a esa reacción, quiere decir que es positivo, reacción de Ribalta positivo, y es un exudado. Por eso aquí les estoy colocando prueba de
prueba que se realiza con la muestra de líquido pleural, considerando si es negativa debería haber una coma ahí, ¿no? Un guión. Si es negativa, ¿no? Se considera positivo para transfundar. Aquí más o menos les explica cómo llega a ser la prueba, colocando una gotita, no una solución, les dice de agua destilada más líquido acético, entonces eso nos va a llegar a determinar. Muchos laboratorios nos informan y a muchos laboratorios se les tienen que solicitar. Tratamiento. Síntomas de acuerdo a las manifestaciones clínicas que desencadenen. Tratar la causa de origen. Si es tuberculosis, evidentemente, y un derrame pleural, ¿no? Vamos a llegar a sacar el líquido, pero va a volver a juntarse, va a volver a coleccionar. Entonces, el origen es tratar la enfermedad. ¿Qué le vamos a dar? Los esquemas antibióticos para este micobacterio. ¿Sí? Si fuera de causa hipoproteica, tendremos que trabajar sobre mejorar la nutrición proteica. Si es de causa congestión pulmonar, tendremos que trabajar entonces sobre hacer balance negativo, o sea, ir disminuyendo los líquidos, ¿no? Del cuerpo, diuréticos, restricción de volúmenes. En vez de que tome 2000 cc de líquido, tendremos